Buen día, nuestro tema de exposición son protozoarios. Mi equipo está conformado por Maya Medina, María Guadalupe, Vega Covarrubias, Karina Jacqueline y su servidora Hurtado Núñez Ana Laura. En esta exposición les vamos a hablar muy brevemente de lo que son sus características, su estructura, su forma de reproducción, su clasificación, así como la importancia que estos juegan en la industria alimentaria. Empezamos con sus características. Son organismos unicelulares, con esto me refiero a que están formados por una sola célula, de tamaño microscópico, que viven en medios acuáticos o áreas húmedas. Su cuerpo adquiere diversas formas, algunos prácticamente desnudos como son las amebas y en otros existe presencias de cubiertas esqueléticas. Son organismos heterótrofos. Como todos sabemos, los heterótrofos son los organismos que no son capaces de sintetizar sus propios nutrientes y deben consumir a otros organismos que ya lo han elaborado. Pueden actuar de dos formas, como simbiontes o como parásitos. Los que actúan como simbiontes son los que tienen relación de ayuda con otros microorganismos. Viven habitualmente en el espacio corporal de otro, pero sin perjudicar al huésped. Y pueden actuar también como parásitos. De esta forma, el parásito depende del huésped y él se beneficia, pero el huésped percibe un daño de parte del parásito. Habitan en ambientes acuáticos, tanto de agua dulce como de agua salada. Tienen 4 tipos de clasificación según su morfología. La primera son los ciliados, que poseen 2 núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo. Son encargados de funciones de nutrición y reproducción. Introducen su comida por la cavidad bucal denominada citoplasma. Utilizan cilios o pestañas para moverse, y un ejemplo muy claro de este tipo de clasificación es el paramecio. Los siguientes son los rizópodos, que se mueven mediante pseudos, que son prolongaciones del mismo citoplasma. Su reproducción puede ser sexual o asexual. Con reproducción sexual, pues ya todos sabemos que es cuando necesitan de otro microorganismo cruzarse con otro microorganismo para producir la reproducción. Y de forma asexual, esto quiere decir que lo hacen solos, que su núcleo se divide en otros núcleos más pequeños y entonces es como se reproducen. Y su crecimiento puede ser en forma individual o en forma de colonias. Los siguientes son los flagelados. Son protozoos que presentan un solo núcleo y se desplazan utilizando sus flagelos. Este grupo también incluye a las algas unicelulares, con excepción de las diatomeas. El último tipo son los esporozoos, y estos microorganismos son denominados así porque producen esporas. Se desplazan mediante contracciones, ya que carecen de órganos de locomoción. Con esto quiero decir que no tienen ni pseudos ni flagelos. Y todos suelen permanecer inmóviles al tratarse de parásitos internos. Por lo tanto, su ciclo de vida depende directamente del individuo al que parasitan, o sea, del huésped en el que habitan. Estructura. En los protozoos se distingue una forma activa que se conoce en la mayoría de ellos con nombre de forma vegetativa o trofozoito. En muchos casos, el trofozoito tiene una capacidad de transformarse en una forma de resistencia conocida como quiste. El componente fundamental del cuerpo del protozoo es el protoplasma, el cual está diferenciado entre núcleo y citoplasma. Los núcleos de los protozoos tienen formas, tamaños y estructuras variadas. La mayoría de los protozoos contienen un solo núcleo, pero hay muchos que tienen 2 o más. El núcleo aparece como una vesícula constituida por una membrana perfectamente definida que envuelve el nucleoplasma, en el que se encuentra el o los nucleolos y la cromatina. También cabe mencionar que estructuralmente se pueden encontrar 2 tipos, que serían vesicular y compacto. Y este sería el núcleo.
En el citoplasma se encuentran distintos orgánulos como mitocondrias, aparato de Golgi, vacuolas, retículo endoplásmico, y está formado por una parte periférica denominada ectoplasma y otra parte medular llamada endoplasma. Esta que estamos viendo aquí sería la parte ectoplasma y esta la endoplasma. Reproducción. Los protozoarios se reproducen mayoritariamente por un mecanismo asexual. La división binaria o bipartición es el proceso en el cual el núcleo sufre una mitosis y luego se divide el citoplasma. Quiere decir que consiste en la división de la célula madre en dos partes idénticas, duplicándose así el material genético. Conjugación. Es el proceso de transferencia de información genética desde una célula donadora a otra receptora, que requiere contactos directos entre ambas, por lo tanto es una reproducción sexual. Isogameto. Es cuando dos gametos que se unen para formar el cigoto son idénticos en estructura y tamaño. Como podemos ver, aquí los gametos son idénticamente y del mismo tamaño. Por eso surge la fecundación y después se forma el cigoto. Es importante mencionar que si los dos gametos provienen de una misma célula, entonces no será posible esta reproducción. Es importante y cabe mencionar que los factores que afectan la reproducción de los protozoos, la presencia de capas de agua afecta de manera importante la reproducción de los protozoos presentes en los suelos. El agua proviene de un importante medio para la movilidad de estos organismos y para que se dé la unión de los gametos por enzima. Además, si el agua es insuficiente, muchos protozoos forman estructuras de resistencia que no posibilitan la reproducción. Ahora hablaremos un poco sobre su importancia en la industria alimentaria. Los protozoos son descomponedores biológicos de materia orgánica del suelo, sirviendo así para la producción de abono. Además, estos son de gran importancia en los procesos de depuración de aguas residuales, ya que son consumidores de bacterias. Y en particular, se ha demostrado que el ciliado tetraimena realiza la conversión de colesterol en los alimentos, que se puede encontrar por ejemplo en el huevo o en el tocino, en provitamina D3, y que esta puede servir como una tecnología de interés para la industria alimentaria y química. Y como conclusión, podemos decir que existe vida microscópica en todo el planeta y el agua es un medio ideal para diversas formas de vida. Por ende, los protozoarios juegan un papel importante, aunque su tamaño sea microscópico y en poblaciones muy numerosas. Estos resisten fácilmente la ausencia de humedad y consumen algas y bacterias, además de que pueden ser peligrosos para la salud, por lo que es importante consumir los alimentos limpios para evitar el riesgo de contraer alguna enfermedad.